Todo inició cuando la amiga Lolita la lleva la suegra a un lugar nuevo para ella, donde le habían platicado que había un señor conocido como Dimitas, el cual que todo lo que le pidieras, por más fuerte que fuera, para él era posible, y con sus oraciones todo se solucionaba. Cuando Lolita entró con Dimitas se dio cuenta que era una persona que estaba encamada, y le pidió que le ayudara con su hijo, porque tenía problemas de salud. Dimitas le contestó que no se preocupara, que todo iba a estar bien. Cuando Lolita regresó a Cihuatlán, nos platicó emocionada de la persona que había conocido, platicándonos unas historias, como la que le pasó al operador de un camión, que cuando toda la gente después de pasar con Dimitas ya estaba lista a bordo del camión para regresar a casa, el operador al querer echar a andar el camión se da cuenta que no responde, por lo que el operador al ver de una forma u otra que el camión no respondía, bajó y entró con Dimitas. Dimitas al verlo le dijo: dile a la persona que lleva una maceta que la regrese del lugar que la tomó. El operador regresa a su camión y sin pensarlo comentó lo dicho por Dimitas, agregando que si no regresaban la maceta no se iban a poder ir. Al escuchar esa historia me llamó mucho la atención y me dije a mí mismo: debo de conocer a ese señor de nombre Dimitas. Recuerdo que al platicar que íbamos a ir, hubo una señora de nombre Guille que trabaja en Cinema Luz, Cihuatlán, que nos platicó que le regalaron una revista en el aeropuerto de Manzanillo, que no le tomó mucha importancia, por cierto, pero al llegar a su casa su hija, al hojear la revista, le llamó la atención una parte de esta que hablaba de Dimitas, por lo que a ella le interesó unirse al equipo para ir a dicha visita. Recuerdo que cuando íbamos, no puedo negar que sentía hasta cierto punto nerviosismo. Cuando llegamos a ese lugar, de lo primero que me acuerdo y me llamó la atención fue una piedra en forma de palo, por lo que pensé en hacer un reportaje, y de ahí me llamó la atención el tipo de casa, que era una casa humilde pero muy alegre por el corredor que tiene y sus plantas. Después de esperar un momento para que nos dieran la autorización de entrar, pensé en que tenía que hacer un reportaje a este señor, así que tomé mi cámara, la revisé, que todo estuviera bien y entré con Dimitas. Al ver que estaba un poco oscuro, lo primero que pensé fue poner en modo de grabación en poca luz para tener la mejor toma. Cuando escuché su voz diciéndome: qué bueno que vinieron, entonces él me tomó la mano para que le platicara. Y recuerdo que le dije que había escuchado hablar de ti y vine porque quería conocerte. Él que me contesta: bueno, siéntense. Empecé a ver alrededor de su cama y mi mente pensaba muchas cosas que quería preguntarle. Me di cuenta que sí era cierto todo lo que me habían platicado de él, que sus manos eran suaves, como las de un bebé, que no medía más de 1,20 m. Lo que más me llamó la atención fue su forma de platicar, muy diferente a sus hermanas, o mejor dicho, a la gente que vive como en Guanacareo, Villamorelos, El Cuadro y otros lugares cercanos. Al decirle a Dimitas que si lo podía grabar con una voz con mucho nerviosismo, él se recogió su pelo blanco, algo largo, y me dijo sí, pero poquito. Al escuchar yo esa respuesta me dio gusto y sin pensarlo empecé a hacerle preguntas, o mejor dicho, dudas que yo tenía sobre la gente que puede curar o saber lo que va a pasar. La plática de preguntas y respuestas duró fácilmente más de 15 minutos, porque yo tuve tiempo de pensar que él me había dicho que lo grabara poquito. Pero pensé que el material que estaba capturando iba a ser muy bueno para mí, pensando en hacer un buen reportaje. Imagínense todo lo que se le puede preguntar a una persona que tenga mucha sabiduría de lo que puede pasar o aconsejar a uno qué es lo mejor. Después de terminar este gran reportaje, me despedí de Dimitas. Él me dio las gracias por haberlo visitado, diciéndome: vuelve pronto. Recuerdo que me dijo: ahorita me siento un poco enfermo, pero cuando traigas tu camión voy a atender a todos. Yo escuché eso, pero no le di mucha importancia. Cuando estuve ya fuera de la casa, lo primero que quise hacer fue checar la grabación. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que no había nada grabado de la imagen, audio de Dimitas y mi voz en el acto de la entrevista. Solamente estaba grabado lo anterior a este reportaje. Por lo que yo me hice muchas preguntas. ¿Cómo era posible que no se había grabado nada si yo había checado hasta el último detalle? Pero se me vino de pronto un pensamiento a mi cabeza, que a lo mejor como no había respetado el mandato de Dimitas, que me había dicho grábame poquito, por eso se me había borrado. Por lo que a continuación voy a dar un espacio a lo que grabé minutos antes de entrar con él. Este pensamiento me dio mucha tranquilidad, el pensar que no se grabó nada, por no respetar lo que me dijo, porque de otra forma no encuentro respuesta técnica.